Javier, ¿me escuchan? Sí, sí, escucha. Ya, mira. El objetivo de la clase más que nada es hablar sobre trastornos funcionales digestivos, que son muchos, pero yo principalmente prefiero hablar de dos, que son dispepsia funcional y colon irritable. La primera parte de la clase es dispepsia. Es un poco para que tengan en cuenta, mira, ya esto ya lo hemos hablado en seminario con ustedes, en las clases que les estaba dando, pero recuerda bien que hay dos tipos de dispepsia desde un punto de vista primario o secundario. La dispepsia funcional, que es el trastorno funcional digestivo, del cual vamos a hablar, es aquella dispepsia primaria, mientras que la secundaria es cuando hay una causa orgánica, metabólica o estructural que justifique. Incluso hay dispepsia asociada con HP, que generalmente depende de la literatura, lo consideran como secundaria. Y bueno, hay dos tipos de dispepsia funcional. Aquella patología que se caracteriza o ardor epigástrico o dolor epigástrico, que como ya les expliqué es la variedad epigastralgia, y la otra que es la variedad de síndrome de distrés postprandial. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso es que la presencia de dispepsia funcional se presenta sobre todo en los últimos 3 meses, debe estar activo y los síntomas se deben haber iniciado 6 meses antes del diagnóstico, sin causa estructural evidente. Y lo importante de esto es con respecto a criterios de Roma 4, que son los criterios para el diagnóstico de dispepsia funcional, y acaba de salir hace unas semanas Roma 5, que habla sobre dispepsia funcional y sobre todo la diferencia radica más a nivel de lo que viene a ser el síndrome de variedad epigástrica y o síndrome de variedad, síndrome de estrés postprandial. Entonces, a grosso modo, yo quiero, sobre todo para los chicos que no han estado en mis clases, es, sobre todo recuerden que cuando nosotros hablamos de esto, hablamos que hay dos variedades, el que le arde o tiene dolor epigástrico y el que se embota. El que se arde es el paciente variedad epigastralgia y el otro síndrome de estrés postprandial es el que se embalona, se sacía con los alimentos 2 horas después. Entonces, ya cuando vamos a los diagnósticos asociados, vamos viendo que prácticamente los criterios de Roma 5, que esta es ya la actualización de Roma 5, se van manteniendo y se va a evidenciar o diferenciar sobre todo porque se presenta la diferencia cuando vas cogiendo la diferenciación entre las subvariedades asociadas y todo lo que estamos aquí estamos hablando de dispepsia primaria funcional. Entonces, por ejemplo, en la variedad EPS, que es el dolor epigástrico o síndrome de dolor epigástrico, anteriormente se decía o se caracteriza por dolor epigástrico o ardor epigástrico, que puede que esté relacionado con el alimento o puede que no, y que se presenta por lo menos una vez a la semana y que se caracteriza porque puede ir con otros síntomas, que muchas veces el ardor no es un síntoma dispéptico, pero el headburn puede caracterizarse como coexistir y pueden hacer un overlap con enfermedad por reflujo o no serlo, pero puede estar relacionado, asociado. Y sobre todo, recuerda bien que es un diagnóstico no estudiado y que debería evaluarse estudios previos asociados. Cuando nosotros hablamos de la diferencia entre la variedad de dispepsia funcional en tipo de dolor epigástrico, se diferencia, uno de los factores asociados es que a este nivel, en Roma 5, vemos que se presenta una vez, perdón, un día a la semana, pero que se caracteriza, ¿por qué? Porque tanto el dolor epigástrico como el dolor tipo ardor pueden inducirse o pueden empeorar de manera postprandial o ocurrir independientemente de la ingesta de alimentos. Y eso es lo que llama la atención, porque leyendo ya la nueva guía de Roma 5, ellos dicen que aquel paciente, porque estos síntomas muchas veces pueden, a veces tener ardor y a veces embalonarse, un paciente que se embalona y tiene ardor, pero que persiste sobre todo el embalonamiento y que ese es su principal síntoma o esa es la principal característica, la presencia del embalonamiento y la llenura precoz. Esto es actualmente, antes se consideraba como un mixto o una variedad de overlap. Actualmente se considera como un síndrome de distrés postprandial. Y anteriormente esto lo mencionaban que puede que esté relacionado, ¿no? Mientras que dice, oye, posiblemente el dolor epigástrico que el paciente te refiere de manera inespecífica no esté relacionado con el alimento y le arde. Y no por eso no deja de ser de dispepsia funcional, variedad síndrome de dolor epigástrico. Entonces, a grosso modo, tienes dos grupos de pacientes, al que le arde y al que se embalona. Y lo que ha cambiado actualmente te dice, oye, por si acaso,
el ardor o la quemazón que siente tu paciente, disculpen las jergas, pero es para que más o menos puedan entender, pueden incrementarse, inducirse de manera postprandial o sobre todo puede ocurrir independientemente de los alimentos. Pero la otra variedad es el síndrome de estrés postprandial, que se caracteriza por una saciedad o llenura precoz asociado con el embalonamiento postprandial, que generalmente se presenta a las 2 horas post-alimento y que suele presentarse por lo menos al menos 3 días a la semana. Cuando lo comparamos, el Roma 4 con Roma 5, vemos que en Roma 5 ya no son 3 días a la semana, sino mínimo o máximo por lo menos 2 días a la semana. ¿Qué quiere decir? Que lo que se está viendo es que dentro de los criterios diagnósticos se está haciendo un poco más, digamos, más tolerante con la persistencia de los síntomas porque se estaba subdiagnosticando menos dispepsia, variedad, síndrome de estrés postprandial, debido a que sí o sí tenían que presentarlo 3 días y se ha visto que había un subgrupo de pacientes que solo con 2 días a la semana ya tenían clínica característica de tal cuadro, motivo por el cual cambiaron ya los criterios asociados y en Roma 5 mínimo, si 2 veces a la semana presentas embalonamiento o saciedad precoz, en causa de otros factores estructurales que no encuentres, es diagnóstico de síndrome de estrés postprandial. Y recuerda que muchas veces estos pacientes pueden ir a veces con ardor epigástrico o náusea postprandial o un dolor epigástrico o quemazón que puede empeorar con la ingesta y que antes se consideraba como un overlap, actualmente no. Actualmente sigue siendo síndrome de estrés postprandial, pero sobre todo predomina el envaloramiento y la hinchazón abdominal. Eso es un poco de la patogenia de la dispepsia funcional. Pasa lo mismo, este es lo último que ha salido en Roma 5. Anteriormente se tenía en cuenta que siempre había una alteración del eje cerebro-intestino o de la interacción del eje cerebro eh, con el sistema nervioso entérico, pero se ha visto no solo que ya se demostraba que había alteración de la sensibilidad motora gástrica de este subgrupo de pacientes, sino lo que se tiene hoy en boga es, igual que en síndrome de intestino irritable, que posiblemente hay un desbalance a nivel de la actividad inmunológica, sobre todo el espacio submucoso, de lo que viene a ser la parte de estómago y intestino proximal, y se produce una inflamación de bajo grado cuya conexión asociado a otras patologías como alteración del eje cerebro-intestino en un paciente con depresión, ansiedad o estrés asociado, que a su vez tiene una alteración de la sensibilidad motora, acaba produciendo o incrementando o generando un círculo vicioso de inflamación de bajo grado a dicho nivel y que acaba generando sintomatología inespecífica, tanto gastrointestinal como no gastrointestinal. Y este concepto de inflamación de bajo grado o low grade inflammation se ve prácticamente en el mayor porcentaje de patologías con, digamos, trastornos funcionales digestivos. Entonces, algo que yo quiero que entiendan es, por ejemplo, el paciente, cuando nosotros abordamos en la consulta a un paciente con dispepsia funcional, primero dispepsia no investigada, investigas, te consultas, pero es muy importante, y yo lo suelo hacer en la consulta, ocupación a que se dedica, factor estrés, factor ansiedad, depresión, otros factores psicológicos, factor desencadenante, muerte familiar, alteraciones asociadas, pérdida del trabajo. Eso te indica que posiblemente el eje que esté afectado es el eje cerebro-intestino, y quieras o no, la ansiedad, la depresión y el estrés persistente producen hipercortisolismo y alteraciones hormonales que acaban teniendo impacto a nivel de lo que es el aparato digestivo, tanto a nivel del sistema nervioso entérico como a nivel de inflamación de bajo grado, y te acaba produciendo alteración del aparato digestivo, ya sea del vaciamiento gástrico, ya sea de la sensibilidad, ya sea de una hipersensibilidad marcada y acaba generando sintomatología de tipo gastrointestinal. Y esto es lo que les decía en clase, ¿no? Mira, todo paciente con dispepsia, y esto fue una pregunta justo que revisamos, que tiene signos de alarma, disfagia de inicio súbito, independientemente de la edad, pérdida de peso marcada, esto es criterios, y anemia de causa no filiada, son signos de alarma. Y ese paciente debería ir para una endoscopía, para evaluar causas subyacentes. Claramente, si el paciente tiene matemesis u otros cuadros, digamos, de riesgo como dispepsia con náusea y vómito persistente, endoscopía.
Y este es un algoritmo diagnóstico que ya les había compartido en su clase de seminario, donde nosotros hablamos de la guía, de American College of Gastroenterology, suelen ser un poco más laxos en esos. Suelen ser decir, no, a partir de los 60 recién hacemos endoscopía, si tiene dispepsia no investigada, mientras que la dispepsia no investigada hacemos test and treat como primera causa Helicobacter pylori. Si sale positivo, damos tratamiento para Helicobacter. Si responde, ok, perfecta dispepsia secundaria, ahí queda. Si hacemos test and treat, no responde, damos de prueba terapéutica con PPI, que es IBP. Si no responde, damos prokinéticos o damos antidepresivos tricíclicos. Y si no responde, considerar psicoterapia. Pero actualmente en algunos lugares ya se está recomendando que a partir de los 40 años el paciente debería ir a endoscopía. Nosotros no tenemos como un programa de screening que te diga que sí o sí tienes que hacer la endoscopía a tal grupo de pacientes. Es una decisión individual. Lo más cercano que tenemos es a partir de los 50, 55 años en los pacientes que se encuentran en Chile y ellos están, vamos, intentando hacer una política ya de screening de cáncer gástrico y nosotros deberíamos tener a futuro una herramienta. Pero a grosso modo y de manera personal, yo sugiero la endoscopía a partir de los 40 años, independientemente de la síntoma. En una... ¿Aló? Ok. Entonces, esto es lo último que ha salido del algoritmo diagnóstico de Roma 5. Cuando nosotros tenemos un paciente con síntomas epigástricos asociados y no hay historia de náusea y vómitos recurrentes, examinamos historia clínica, anamnesis, hay signos de alarma, como les he mencionado, endoscopía, test de aliento y otras pruebas de sangre para diagnosticar. ¿Hay una causa estructural que justifique? Ok, dispepsia secundaria, tratar la causa subyacente. Por otro lado, si no hay signos de alarma, test and treat. Testea a todo el grupo, diagnostica Helicobacter pylori positivo, daré tratamiento erradicador. Si el paciente tiene tratamiento erradicador y los síntomas persisten, no. Ok, si ya no persiste, posiblemente es una dispepsia secundaria asociada con HP, pero si los síntomas persisten después de la erradicación, ok, considera que puede ser una dispepsia primaria y que simplemente el Helicobacter estaba coinfectando, produciendo sintomatología mínima y no relacionada. Y luego de a partir de esto, ok, llegas acá. ¿Qué predomina? ¿El ardor o predomina tu llenura precoz y envalonamiento? Cura el ardor epigástrico o el dolor epigástrico, EPS, Epigastric Pain Syndrome. Si no, síndrome de estrés postprandial, si predomina llenura precoz y envalonamiento. Esto más de lo mismo, y lo que tienen que saber y lo que vemos acá es que generalmente el ardor epigástrico, el tratamiento de erección es PPI, mientras que en síndrome de estrés postprandial, como es llenura precoz, prokinéticos. Aquí generalmente podemos dar esomeprazol, omeprazol, van usando el fármaco asociado dependiendo de qué sintomatología se relacione. Generalmente usamos esomeprazol más cuando se asocia con reflujo. Y prokinéticos, musapride, levosulpiride, sinitrapiride, y vamos usando. Cuando no responden a la prueba terapéutica que se le da al paciente, y ya los he estudiado, considera antidepresivos asociados que, digamos, corten el eje cerebro-intestino y que te ayuden a tener una mejor respuesta. Si esto ya no mejora, posiblemente deriva la fisiología digestiva y hace estudios más exhaustivos sobre alteraciones específicas a nivel de la motilidad gastrointestinal superior. Igual, ¿qué pasa si tenemos un paciente con dolor epigástrico? Ok, primero, dieta. Y se le dice mucho al paciente, cambia tus estilos de vida, mejora el hábito alimentario, deja de comer comida chatarra, deja de comer comida que te generen ardor asociado, vea una nutrición para valorar que te digan, oye, mira, qué medicación, qué alimentos tú identificas que te producen síntomas. Dos, ¿hay mejoría de los síntomas? No, ok, considera PPI o bueno, incluso últimamente están viendo hierbas medicinales, pero PPI a la cabeza. Si ya no mejora, ok, prueba terapéutica, no mejora, dispepsia no investigada, pero que no mejora, es endoscopía, exámenes de sangre y otros test. Si ya no mejora a pesar de ello y no encontramos una causa, considera neuromoduladores o terapia cognitivo-conductual. Si eso ya no mejora, sospecha de otros diagnósticos y ve que el soporte nutricional se ha dado. Si el paciente solo con cambiar estilos de vida mejora, simplemente que cambie estilos de vida y que con eso se trata. Esto es lo mismo asociado con respecto a eso. Y esto es con respecto al síndrome de estrés postprandial. Lo mismo, estilos de vida. ¿Mejora? Perfecto. ¿No mejora? PPI o sobre todo su cabeza prokinéticos. No mejora, considera endoscopía, no mejora, neuromoduladores y terapia cognitiva conductual.
¿No mejora? Ok, estudio de fisiología digestiva para ver si hay alteración del vaciamiento gástrico u otra patología asociada. Entonces, dependiendo de qué tipo de dispepsia funcional tengas, tú vas dando por este tratamiento o por este tratamiento. Pero a grosso modo, recuerda bien que el dolor epigástrico predomina con PPI. Si no mejora con PPI, considera darle prokinéticos. Mientras que en síndrome de estrés postprandial suele iniciarse mejor con prokinéticos. Y esto es un poco de la dispepsia HP negativo, PPI, TCA, no responde, prokinéticos, no responde psicoterapia. El TCA se refiere a, terapia, a antidepresivos tricíclicos que se ha visto que mejoran unos pacientes. Pero por lo general solemos hacer primero PPI, prokinéticos, luego TCA, luego psicoterapia. Y esto es un poco para que me gustaría hablar de esto, que esto también les he hablado en clase, sobre la cascada de Correa, sobre la implicancia del Helicobacter pylori como causa de gastritis. Recordar que el Helicobacter pylori es de transmisión orofecal, el principal reservorio es el ser humano, y que abarca múltiples efectos de enfermedades, como una gastritis predominantemente antral, pero también es factor de riesgo para la evolución de fenómeno RDA, evolución de fenómeno Correa y evolución de cáncer, así como úlcera gástrica, pero también linfoma MALT, y también el 90% de pacientes son asintomáticos. Entonces, ¿se tiene que tratar el Helicobacter, sí o no? Daniela o Estefano o alguno de los chicos que están presentes. Sí, Obviamente, o sea, sí o sí, el Helicobacter se debe tratar. A pesar de que el 90% sean asintomáticos, la virulencia asociada que presentan sobre todo las cepas, CAC-A y PAC-A. Recuerden bien, esas dos cepas tienen como factores de riesgo para desarrollar o incrementar el riesgo de cáncer gástrico. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, podemos ver que algún grupo de pacientes tienen cuadro de dispepsia, pero no solo el grupo de pacientes que tienen cuadro de dispepsia, puede ser una dispepsia primaria o una dispepsia secundaria. Y es ahí donde ya entran algunos otros estudios donde van viendo si hay que diferenciar que la dispepsia secundaria o asociada con Helicobacter es una entidad orgánica o en realidad es distinta a una entidad como dispepsia funcional donde la cataloga como que puede estar correlacionada a dispepsia funcional. Actualmente, el consenso de Kioto te dice que lo que tú tienes que ver es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un paciente con dispepsia asociada con Helicobacter pylori, tú le das tratamiento, observas los síntomas. Si el paciente no tiene mejoría sintomatológica, idealmente, ¿cuánto deberías esperar para saber que no tiene respuesta asociada? O no, o que tiene respuesta y que no va a ir recaída, por ejemplo. Le doy tratamiento, mi paciente está yendo bien, perfecto. Si el paciente recae y debo mejorar la mejoría de los síntomas, debo esperar que sean 6 meses. Si después de los 6 a 12 meses mi paciente persiste con síntomas y tengo un test de aliento negativo y persiste negativo y test de aliento negativo, a partir del sexto mes yo te digo, oye, por si acaso, esto posiblemente no sea una dispepsia asociado con Helicobacter. Tiene gastritis por Helicobacter, tiene Helicobacter pylori, pero la dispepsia es funcional, primaria, y no necesariamente asociado a HP o secundaria por HP. Entonces te dice, recuerda bien, paciente con dispepsia con Helicobacter pylori positivo, después de una investigación como una endoscopía, terapia erradicadora. Ok, no responde a la sintomatología, considera dispepsia funcional, pero si responde y recurre, fíjate, si recurre rápidamente, dispepsia funcional. Pero si veo que hay una mejoría de los síntomas y ya pasa 6 a 12 meses y no recurre en los primeros 6 a 12 meses y ya no tiene síntomas, es que siempre fue una dispepsia asociada a HP. Y esto es muy importante. Esto es como te diferencia, oye, mira, puede ser asociado con Helicobacter y puede que no sea, que sea funcional, pero dale tratamiento y observa 6 a 12 meses. Y esto es lo que te habla el consenso de Kioto. Y no olvidar, esto es importante, me gusta mucho cuando dices, por ejemplo, ¿qué paciente deberías tú realizar un screening para gastritis por HP? Aquí te dicen, ok, jóvenes mayores de 12 años con dispepsia no investigada. Actualmente, la guía de Maastricht 6, Maastricht 5 y Maastricht 6, que acaba de salir, te he dicho, test and treat a todos. A partir de los 12, 15 años deberías tratarlos, porque mientras más temprano diagnostiques y trates, sería mucho mejor. Observa signos de alarma, pérdida de peso, disfagia, hemorragia digestiva, masa abdominal, anemia. Estrategia basada en endoscopía. O, si es mayor de 60 años, igual va a endoscopía. Dos,
Helicobacter pylori se asocia a dos tipos de asociaciones asociadas. ¿Cuáles son? Anemia ferropénica, PTI y deficiencia de vitamina B12. Si en algún momento te dicen, oye, el Helicobacter pylori, aparte de gastritis o la gastritis asociada con Helicobacter, ¿puede presentar estos pacientes algunas otras enfermedades asociadas? Sí, anemia ferropénica de causa no filiada, PTI, cuya causa no sabes, y tiene Helicobacter pylori con gastritis. Ok, dale tratamiento. Igual, déficit de vitamina B12, no tienes una causa definida, tienes Helicobacter pylori, dale tratamiento. Y bueno, ahora vamos a ir sobre colon irritable, es un tema un poco más largo, pero vamos a hacerlo de manera un poco más amena. Anteriormente el concepto de colon irritable era dolor abdominal con diarrea y o estreñimiento, que se acompaña de embalonamiento, hinchazón abdominal y gases. Este concepto ya cambia, porque en Roma 4, que esto es prácticamente la definición de Roma 4, en Roma 5 dicen, oye, pero hay muchos de los pacientes que no tienen dolor abdominal, sino tienen disconfort. El término disconfort es como, siento como una especie de molestia, pero no como dolor propiamente dicho, pero me incomoda, me fastidia. En Roma 3 lo aceptaba, Roma 4 lo descartó completamente. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que actualmente lo han incluido tanto dolor abdominal y o disconfort, es decir, han vuelto a la terminología de Roma 3 con respecto a ello. Y recuerda bien que IBS o síndrome de intestino irritable es una alteración, un desorden psicosomático y que especialmente el paciente con IBS suele tener a veces dispepsia funcional, a veces suelen tener prostatitis crónica como prostatodinia, vejiga hiperactiva, fibromialgia, o sea, no suelen tener una sola causa y que en el trasfondo de todo tienen ansiedad, depresión o trastornos somatomorfos asociados. Y recuerda bien que es más frecuente sexo masculino y que afecta la calidad de vida. La prevalencia es 11. Las últimas guías te dicen hasta 20% de la población tiene IBS. Que muchas veces el síndrome de intestino irritable se sobrepone o se overlap con otros trastornos funcionales como dispepsia asociada y que hay asociaciones con trastornos psiquiátricos. A un paciente con IBS tienes que descartar que no tenga un componente de ansiedad o depresión. Entonces, antes se decía que el síndrome de intestino irritable está asociado con solo alteración de la motilidad, la hipersensibilidad visceral y el eje cerebro-intestino. Actualmente se dice lo siguiente: las alteraciones en el comportamiento, lo que se haya aprendido en la infancia, las alteraciones a nivel cerebral, la genética y epigenética, padres con ansiedad y IBS, la alteración del sistema inmune, la inflamación de bajo grado que les había mencionado, que lo justifica, la alteración de la barrera epitelial que a su vez se asocia con una alteración de bajo grado y que a veces se asocia con una alteración del sistema neuroendocrino. Todo es un eje interconectado sobre las posibles causas o bases fisiopatológicas del IBS. La primera te dice, la disfunción de la barrera intestinal, te dice, el evento temprano se caracteriza porque se sospecha de que en un momento, tal vez alguna infección, por eso hay el IBS postinfeccioso, produzca alteración de la permeabilidad intestinal de las bandas estrechas o tailluncio, de tal manera que las sustancias de la luz invaden o avanzan y afectan a nivel de lo que viene a ser el espacio a nivel donde están los mastocitos y producen una inflamación de bajo grado. Es decir, hay una alteración de la permeabilidad intestinal, sobre todo de las bandas estrechas o taillunción, producto muy probablemente de una infección o de alguna otra causa asociada que esté produciendo ese evento temprano. También alimentos, comida chatarra, factores genéticos y otros. Y es así como se produce infiltración de células inmunes de bajo grado y se produce una inflamación de bajo grado. Segundo concepto. El paciente tiene una alteración de respuesta inmune con una inflamación de bajo grado, donde suele tener una alta respuesta inflamatoria y una baja respuesta antiinflamatoria, a predominio de mastocitos como infiltración asociada. Y esto es muy importante porque esto explicaría el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. De manera, a grosso modo, el paciente con IBS postinfeccioso es aquel paciente, como uno de ustedes, que se infecta y a los 6 meses de una infección gastrointestinal, por lo general, bacteriana, viral, parasitaria, desarrolla embalonamiento, flatulencias, disconfort abdominal, diarrea o estreñimiento, que no dura 2 a 3 semanas después del evento, que puede ser una diarrea postinfecciosa, un evento postinfeccioso, sino que persiste y sobre todo se presenta 1, 2, 3 meses y que persiste por los 3 a 6 meses.
y que durante ese momento tú estabas muy estresado o con ansiedad o con depresión, ok, posiblemente tú estés desarrollando un cuadro de colon irritable postinfeccioso o postinfectious IBS, perdón. Lo mismo, el mismo concepto, inflamación de bajo grado a nivel intestinal, con alteración de las células mastocitales de la triptasa. Lo mismo, las alteraciones en los mastocitos, en las células enteroendocrinas, generan activaciones de la vía somática y visceral del dolor, generando una especie de hipersensibilidad. Por eso, tolera menos la distensión de los varoreceptores y el paciente a una pequeña distensión genera dolor o desconfort. Mismos conceptos asociados, estimulaciones de las vías sensoriales, respuesta exagerada, y algunos dicen que los pacientes con IBS, sobre todo postinfecciosas, suelen cursar con disbiosis o alteración de la microbiota. Lo que se ha visto es que los pacientes con IBS, un sujeto sano predomina sobre todo no clasificables y agromonas y otros componentes más. Mientras que en el IBS, la evaluación, lo que se ha visto es que predomina sobre todo E. coli, Shigella, aeromonas y clasificable va a ser un 26,9%. Es decir, hay un incremento de este tipo de microbiotas asociadas a nivel de lo que viene a ser la parte duodenal, el intestino delgado, que se está viendo que posiblemente estas infecciones persistentes generen cambios en la microbiota intestinal. Y por eso algunos pacientes que tienen IBS sospechan que pueden tener SIBO, pero es una terminología un poco diferente que luego vamos a ver. Esto es lo mismo, esto es muy importante. Oye, ¿hay riesgo de desarrollar infección posterior y IBS posterior a una infección? Sí, estos son los estudios. El incremento de riesgo es hasta 7,3 con respecto a ello. Y aquí lo comparaban con respecto a qué tipo de infección gastrointestinal. Pero, ¿por qué hay sujetos que desarrollan IBS posterior a una infección? Y esto es una teoría. Es la teoría de la citotoxina y el concepto de mimetismo molecular. Un agente infeccioso tiene una toxina que se llama la toxina de distensión citoletal, sobre todo Campylobacter E. coli, Salmonella Shigella, que generalmente está constituida por estos tipos de tres estructuras. Dentro de estas tres estructuras, generalmente también sabemos que dentro de la mucosa intestinal hay una estructura que se llama la vinculina y que es parte de la barrera o permeabilidad intestinal. Entonces, surge el concepto de mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir? Que la citotoxina de distensión de toxina letal acaba generando anticuerpos y los anticuerpos que atacan a la toxina también tienen o atacan a la vinculina. ¿Por qué? Porque tienen similitud o mimetismo molecular, tanto la vinculina como la citotoxina. Y al generar alteración de la vinculina, incrementas la permeabilidad intestinal y generas una inflamación de bajo grado. Y ese es el concepto de mimetismo molecular. A grosso modo, el anticuerpo te dice, oye, por aquí la toxina B la estoy matando, pero se parece mucho a la vinculina humana, así que voy a atacar la vinculina humana. Y comienza la inflamación. Y esto es lo que pasa. Paciente con una toxina citoletal, una infección gastrointestinal, acaba por mimetismo molecular generando anticuerpos antivinculina, lo que genera alteración en el sistema neuroentérico, tanto intestino delgado y dismotilidad, y que va produciendo a veces SIBO asociado con IBS. Predominando qué tipo de producción? Bueno, de bacterias formadoras de gas metano, y el que predomina gas metano generalmente te lleva a un IBS tipo constipación, mientras que los que predominan variedad de hidrógeno te llevan a IBS tipo variedad diarrea o mixta. También lo mismo que les estaba hablando, alteraciones a nivel de la microbiota y el eje cerebro-intestino. Lo que se dice es, hay momentos en la vida, y creo que aquí suele ser esto, es el comportamiento del individuo, las formas o las heridas emocionales que puede haber tenido y no curado en su infancia, generalmente allí alteran vías nociceptivas y generan una disregulación a nivel emocional, y las desregulaciones emocionales acaban teniendo receptores gastrointestinales porque nuestro sistema nervioso, porque nuestro sistema digestivo tiene un sistema nervioso entérico que a su vez se encuentra activo y genera mayor sintomatología. Y esto es muchas veces importante preguntarle, muchas veces cuando tú ves el paciente con IBS que tiene un trastorno de ansiedad o depresión, ves que tuvo una alteración en el comportamiento en su infancia, unas heridas en la infancia, y por eso ahora está muy de moda hablar sobre nuestras heridas de la infancia para intentar entender parte de nuestros patrones de ansiedad, depresión
de trastornos de personalidad y de otro tipo de patología. Pero hablemos un poco del diagnóstico, que es lo que quería decirles. Mira, Roma 4 te hablaba dolor abdominal y alteración de ritmo evacuatorio que se caracteriza por distensión, embaronamiento, flatulencias. En los últimos 3 meses, por lo menos una vez a la semana, por los últimos 6 meses. Perfecto. Y es sí o sí dolor abdominal, no disconfort. Roma 5 ha vuelto, perdón, Roma 5 ha vuelto a lo que Roma 3 decía, disconfort. Roma 5, por lo menos debe tener el paciente dolor abdominal o disconfort. Y ya no te pide que sea una vez a la semana en la frecuencia. Pueden ser 3 días al mes, suficiente. Quiere decir que lo que se ha visto es que había un subgrupo de pacientes que no se diagnosticaban de manera correcta y que actualmente, al ser, digamos, más flexibles con los criterios diagnósticos, ya entran dentro del criterio diagnóstico de colon irritable. Entonces, se ha vuelto a cambiar ahora en Roma 5, que no solo dolor abdominal, sino disconfort y también no solo necesario que sea una vez a la semana, sino 3 días al mes. 3 días al mes. Y que el paciente puede presentar variedad constipación, variedad diarrea o variedad mixta, dependiendo de cómo el paciente te diga que tiene el ritmo evacuatorio o la defecación. Solo recuerda que los hard nuts o estos de acá, los que son como bolitas, es tipo 1, que líquido es tipo 7, y así vas jugando la escala. Tú puedes observar esta defecación en los pacientes, incluso en ustedes mismos, si alguno de ustedes sufre de colon irritable, y se puede dar cuenta de qué tipo de IBS predomina. Por ejemplo, ¿qué hace realmente tipo hard nuts? Es un paciente que predomina estreñimiento. Si esto predomina más de 25%, es IBS variedad constipación. ¿Me entiendes? Mientras que si varía, tiene esta variación, puede ser mixto, muchas veces. Y esto es más de lo mismo. El patrón defecatorio más frecuente reportado por el paciente es muy importante para saber qué tipo de IBS estamos hablando. Y lo que tú tienes que saber que algunos pacientes con IBS predominan así. Predomina más el dolor o el disconfort, otros predominan más el estreñimiento y o la diarrea. Pero que el mixto se encuentra en el medio. A veces hacen estreñimiento, a veces hacen diarrea, mientras que la constipación predomina más la constipación y la diarrea predomina más la diarrea. Pero todos deben tener dolor o disconfort. Es muy interesante cómo el paciente con diarrea funcional es un paciente que prácticamente no tiene dolor y solo predomina la diarrea. Mientras que el paciente con constipaciones prácticamente te dice que no tiene dolor, pero predomina completamente el estreñimiento. Porque aparte de IBS, hay diarrea funcional y constipación crónica funcional. Pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Primero, anamnesis, hablar con ellos, test diagnósticos limitados, no necesitas hacer muchos cuadros. Pero lo que hemos dicho es, pilares básicos es, recuerda bien que el IBS, el diagnóstico de un IBS requiere seguimiento clínico a tu paciente, hablar con ellos, digamos, cada 4 semanas es lo que recomiendan algunas guías, hacer una buena relación médico-paciente. Y la última guía Roma 5 la última Roma 5 te lo dice, te dice que hay mucha más importancia entre la comunicación médico-paciente con respecto a la anterior. Pero no olvides que el IBS puede tener enfermedades que imitan el IBS y no necesariamente ser un IBS y puede haber sido otra cosa. ¿Cuáles son? Colitis microscópica, ancianos, estreñimiento con diarrea, enfermedad celíaca, malabsorción por carbohidratos o una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué quiere decir? Que el diagnóstico, o cuando yo converso con un paciente y digo, mira, tú tienes IBS, no, yo digo, tú probablemente tengas IBS. La probabilidad es muy alta, porque eres una paciente joven o un paciente joven, tu sintomatología va dentro de los criterios diagnósticos, pero un diagnóstico definitivo no se suele dar en esta patología. Puedes tener algunas otras enfermedades, observemos, pidamos análisis y observemos con el tiempo posiblemente si tengas una IBS. Entonces, esto es más o menos lo que te dice dentro de lo más básico que generalmente solicitamos, y es lo que yo solicito en la consulta de mi paciente: hemograma, PCR y calprotectina. Calprotectina mayor de 200, ok, posibilidad de colonoscopia. Valores bajos de calprotectina, no sale normal. La calprotectina se correlaciona con inflamación a nivel de la mucosa intestinal, entonces eso justifica una colonoscopia. Recuerda bien, si tienes un paciente con diarrea persistente, bueno, haz serología para enfermedad celíaca. Si tiene otro tipo de viajes recientes a zonas subtrópicas, bueno, haz examen de heces. Si no hay respuesta a tratamiento tradicional, ok, una test para descartar que no haya una, digamos,
una intolerancia a un tipo de carbohidratos asociados. Si tiene historia familiar de cáncer de colon, considera hacer colonoscopia. Y si tiene más de 50 años o más de 45 años, colonoscopia. Y esto es lo que le decía. Primero, identifica cómo es tu paciente. Síntoma predominante, el patrón y la severidad, edúcalo, crea un vínculo emocional y trata según el síntoma predominante y las preferencias y expectativas del paciente. A cabeza siempre, siempre, siempre es la modificación de estilos de vida y factores dietéticos asociados. El segundo es la opción, o segunda aproximación es tratamiento farmacológico. Entonces, generalmente damos tratamiento farmacológico como manejo sintomático por 2 a 4 semanas, mientras que el paciente intenta modificar los estilos de vida. Y depende del tipo de manejo, va a ser de acuerdo al síntoma predominante. Por ejemplo, si predomina la diarrea, loperamida, que es la que solemos usar en el hospital, pero si tenemos ondansetron, rifaximirona, en algunos casos, o luxodine, ok. Si predomina estreñimiento, fibra vegetal soluble. A la cabeza, psyllium. Si no, laxantes, otros fármacos antisecretores como linaclotide, o perdón, prosecretores como linaclotide o lipoipostrone, que no tenemos en el Perú. Y mixto, vas jugando. Como antiespasmódicos, recuerda bien una cosa. Como para dolor, antiespasmódicos, vamos a ver cuáles. Pero dentro de la terapia, digamos, psiquiátrica o la terapia que se puede ayudar, o los psicofármacos que ayudan para IBS, variedad diarrea, antidepresivos tricíclicos, mientras que los inhibidores selectivos de recaptador de serotonina es principalmente para IBS, predomino constipación. Entonces, esto suelen preguntar, oye, ¿qué tipo de fármaco, un paciente con dolor, con IBS, variedad diarrea, con dolor abdominal, cuál crees de los siguientes fármacos te funcionaría más? ¿Un antidepresivo tricíclico o un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina? Ok, aquí lo tiene la respuesta. A la cabeza, lo primero que se ha visto es modificación en los estilos de vida. ¿Qué dieta? Una dieta baja en esto. Low fermentable oligodimonosaccharides o dieta baja en FODMAPs. Esto se ha visto que actualmente hay un cierto grupo de alimentos ricos en estos productos que acaban produciendo sintomatología en el paciente. Y algunos estudios ya han visto metaanálisis que claramente cuando tú, digamos, cortas o, digamos, haces una dieta baja en FODMAPs, tiene implicancia tanto en los síntomas gastrointestinales como respecto al dolor abdominal en tu paciente. Y también a nivel de calidad de vida. Entonces, lo que se concluye es que idealmente la dieta con un nutricionista de la mano, con dieta baja en FODMAPs, es la ideal para el grupo de pacientes con IBS. ¿Pero qué es FODMAPs? Bueno, todo esto. Productos, dieta baja en FODMAPs, evitar productos con lactosa, intentar comer este tipo de alimentos, mientras que tienen alto contenido de FODMAPs. Bueno, avocado, apples, cherries, mango. Esto es muy complejo. ¿Qué inconveniente plantea esta dieta? Que no la van a cumplir. El paciente no la cumple. Por eso hay un nuevo concepto que surge y es el Dietary Challenge, en el cual el paciente, a través de un nutricionista, acaba identificando qué alimentos ricos en FADMAP, sobre todo, le producen mayor sintomatología y qué alimentos no le producen sintomatología. Y el paciente, a la larga, con los años, va aprendiendo sobre qué debe comer y qué no debe comer. Con respecto a los prebióticos, actualmente se dice que sí podría mejorar la sintomatología gastrointestinal en IBS. Sin embargo, el probiótico que está más estudiado justo en Roma 5 he visto que una variedad de la cepa de coli, mientras que el bifidobacterium todavía no tiene mucha implicancia. Sin embargo, chicos, creo que hay mucha necesidad de la industria de meter probióticos porque está de moda hoy en día, sin una justificación establecida y que es más un efecto de, como dijimos, de la industria por querer vender más que una necesidad que vaya a tener el paciente. Porque hay probióticos naturales que tú puedes conseguir en yogur o que puedes conseguir en alimentación saludable, ¿me entiendes? Y ahí entra el concepto de medicina funcional, que si en un momento la llegan a tocar sería bueno. Con respecto al tratamiento que modifique la microbiota, bueno, en colon irritable, no estreñimiento y en SIBO, se ha visto que la rifaximina es, a través del estudio de Pimentel, puede modificar y tratar a aquellos pacientes con IBS, variedad diarrea y pacientes con SIBO. Y ellos lo que hicieron es dar rifaximina a dosis de 550 miligramos 3 veces al día y hicieron el seguimiento.
y vieron que prácticamente este subgrupo de pacientes mejoraba la sintomatología, sobre todo con mejoría de los síntomas de embalonamiento e hinchazón abdominal con respecto al placebo. Y este es uno de los estudios por los cuales, digamos, ok, la rifaximina por 2 semanas en un paciente que tiene síntomas de IBS, variedad diarrea, y que asocia cierto componente de SIBO, se suele usar rifaximina. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 semanas. Porque Pimentel hizo uno de estos estudios, aparte hay otro estudio asociado con SIBO, y se puede usar en este subgrupo de pacientes. Sin embargo, hay que ver a qué grupo de pacientes vamos a diagnosticar. Como les he dicho, el SIBO está sobrediagnosticado, como les hablé en casa. El diagnóstico necesariamente con un test de H2 lactulosa o test de metano no te justifica un test de sobrecrecimiento bacteriano positivo, no te justifica que el paciente tenga SIBO. No, tiene que tener siempre una alteración estructural o motora que justifique una alteración de la motilidad. En ese subgrupo de pacientes debe sospechar. Y siempre debes dejar usar la rifaximirina como un medicamento al final, una vez que la sospecha de embalonamiento, hinchazón abdominal en un paciente con SIBO y un test positivo persista. Justo uno de mis pacientes le acabo de dar rifaximirina. Yo esto antes lo usaba, chicos, lo usaba mucho. Y hacía prueba terapéutica, que es lo que te recomendaba la guía antes. Para SIBO, embalonamiento y hinchazón va. Actualmente las guías, la UEG te ha salido, ok, perfecto, ya no abusemos, ya no se usa prueba terapéutica, ya no existe eso. Dos, no abusemos del fármaco. Tres, vigila si tu paciente tiene un trastorno de la motilidad. Ok, si tiene un trastorno de la motilidad, okay, considera darlo. Diabetes de larga data, alteraciones de déficit de vitamina B12 que la hipoclorida genera alteración de la motilidad, como un paciente en ese grupo. Con respecto al tratamiento específico, bueno, tenemos varios. A la cabeza, los antiespasmódicos y el peppermanil que se usa también para dolor. Cuando hablamos de dolor, se ha visto que la evidencia te dice que a la cabeza, este metaanálisis te dice que tenemos que la iosina y el bromuro de etilonio, y con alternativas con evidencia pinaverio y simetropium, tienen eficacia dentro de este metaanálisis. Pero cuando tú vas, digamos, cuando tú vuelves en el día a día, nosotros usamos bromuro de etilonio, bromuro de pinaverio, bromuro de iosina, tenemos también citrato de alberina, tenemos también trimebutina. La evidencia actual va sobre todo con bromuro de etilonio y iosina. A la primera cabeza iosina, y es lo que solemos dar en el Seguro Social, que es lo que solemos tener en la práctica privada, solemos usar bromuro de etilonio, mucho depende del paciente. Y esto es lo que te dice la evidencia, pero cada paciente es diferente. Cada paciente responde a uno. Lo ideal es comenzar, dependiendo de su grupo de pacientes, yo suelo comenzar con bromuro de etilonio y iosina y vamos progresando y viendo qué fármaco le hace mejor a su dolor o disconfort abdominal. El aceite de menta no lo tenemos, pero se ha visto que sí funciona en dolor abdominal, no lo tenemos en el Perú. Y esto es, bueno, más o menos lo que les estaba mencionando y qué tipo de dosis dar de acuerdo a eso. Con respecto al paciente con estreñimiento o con variedad de intestino irritable de estreñimiento, inicialmente fibra soluble. A la cabeza, psyllium husk deberías dar a tu paciente. Farmacológicos, prosecretores, antidepresivos o laxantes osmóticos. Los prosecretores son tinaclotide y lubiprostol. Antidepresivos tricíclicos, ¿cuál debería usar en este subgrupo de pacientes con estreñimiento? Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Podría usar laxantes osmóticos? Sí. Polietilenglicol en bajas dosis a 17 gramos también podría usar. Esta es la fibra psyllium, que es el que tiene mayor evidencia científica para pacientes con IBS, variedad, constipación, mientras que la fibra insoluble no se debería usar. Los prosecretores, como les he mencionado, el efecto laxante que hacen y efecto analgésico a través de las diferentes vías, tinaclotide y lubiprostone, y la loperamida que se usa para la diarrea. Cuando tenemos diarrea podemos usar loperamida a la cabeza. Si es un paciente con IBS, variedad de diarrea, la loperamida le va a hacer efecto. Si no responde, considera que posiblemente la loperamida no se debería usar en todo su grupo de pacientes, pero el paciente con variedad, síndrome de intestino irritable, variedad de diarrea, no acaba haciendo diarrea 3 o 4 veces al día, acaba haciendo 2 a 3 veces al día. Y si tenemos fármacos como el oxidone u otros fármacos asociados, mejoran este paciente. Si bien hay insuficiente evidencia para recomendar el uso de loperamida, en la práctica, digamos, pública y privada, lo solemos usar. Y muchas veces el paciente acaba acostumbrándose que su deposición va
está correlacionado con su estilo de vida, con sus factores emocionales, que controlando su estilo de vida, la dieta y los factores emocionales acaba controlando esto. Con respecto a los fármacos de acción central, hemos visto antidepresivos tricíclicos, inhibidores de su captación de serotonina, cuál debería usar en cuál de uno, ya se los he dicho. Y por último, la psicoterapia. De toda la psicoterapia que ha tenido fundamento científico, digamos que tiene un NNT mejor, es este de acá, la cognitiva conductual, con un NNT de 3. Es decir, necesito tratar a 3 pacientes para que por lo menos uno de ellos se beneficie. Y por último, este es el algoritmo de lo que debería ser. No se olviden, una vez de tratamiento, hago follow-up, evalúo cada 4 o 8 semanas, o perdón, cada 4 o 8 semanas, como le estaba diciendo. Y esta es una guía que te indica lo siguiente, la última para finalizar. En un algoritmo diagnóstico terapéutico, pacientes con sospecha de IBS, examen físico, bioquímica toma, test de rutinas normales, examen de heces en nuestro medio, signos de alarma, si ha perdido peso, si tiene antecedente familiar de cáncer. Si no tiene signo de alarma ni nada de esto, ok, no necesita colonoscopia. Ok, es una dispepsia no investigada. Y es lo que tienes que decir, probable IBS. No le puedes decir sí o sí tienes IBS. Y ese es el problema que a veces los gastroenterólogos tenemos. Yo cuando hablo con mis pacientes, yo le digo, yo no te puedo decir que tú tienes IBS al 100%, que tu probabilidad es alta, que probablemente tengas un IBS, pero como gastroenterólogo yo te tengo que decir que es un IBS no investigado y que en el tiempo, en el transcurso de las semanas, pueden que presente sintomatología de alarma o que me digan, oye, hay que ahondar los temas. Tal vez tienes un familiar con enfermedad celíaca, tal vez tienes una alteración del hemograma o otra cosa más que puede haber pasado con el tiempo. Si es una dispepsia no investigada y le doy estilos de vida, incluyendo low FODMAPs, ejercicio físico, comer, mejorar la alimentación y tratamiento médico sintomático, si el síntoma persiste, 4, 8 semanas, suficiente para decirte, ok, haz colonoscopia por si acaso. Pero si no, revalúa las 4 semanas, ok, ¿es IBS o no es IBS? Si haces la colonoscopia y todo te sale negativo, a pesar del tratamiento, es IBS, porque tienes una colonoscopia normal. Quiere decir que el paciente con una colonoscopia normal te da mayor herramienta para que eso sea algo normal. Un segundo, chicos, un minutito. No me corten, por favor. Ya, chicos, puedo continuar porque justo me están llamando para poder finalizar. Entonces, una vez que tenemos un paciente con una colonoscopia normal, ok, perfecto, IBS, no responde al tratamiento, IBS refractario al tratamiento, considera llevarlo a un especialista y que vea otras patologías, generalmente fisiología digestiva. Si tienes una colonoscopia patológica, nunca fue IBS, se te pasó un IBD, o sea, enfermedad inflamatoria intestinal, un cáncer u otra causa. Y eso sería todo, chicos, con respecto a la clase del día de hoy. ¿Alguna duda que tengan? Hola. Parece que no, doctor. Vale, cualquier cosa me avisan, ¿ah? Si tienen alguna duda antes de su examen. Y luego ahí me pasas las preguntas del examen y espero que les haya podido ayudar el repaso el día de hoy en el hospital. Un abrazo, chicos. Buena suerte. Muchas Gracias, gracias, Doc. doctor. Gracias, doctor. Éxitos.